Era el 3 de noviembre de 1944, a las 6:47 de la mañana, y el soldado de primera clase Michael Donovan se encontraba agachado en lo que quedaba de una panadería destruida en Metz, Francia. La ciudad, en ruinas por los constantes bombardeos, parecía una sombra de lo que había sido. Desde su posición, a través de una grieta en la pared, Donovan observaba el amanecer de una guerra que parecía no tener fin. A su alrededor, la niebla cubría todo como una manta, creando una atmósfera espesa que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, en ese momento, no era la niebla lo que le preocupaba, era lo que se escondía en ella. A tan solo 400 yardas de distancia, las posiciones alemanas comenzaban a tomar forma. Donovan los había estado observando durante semanas. Sabía lo que significaba estar en ese terreno. Pero lo que no podía aceptar era que, cada vez que se encontraba en combate, los francotiradores alemanes lograban verlo antes de que él pudiera siquiera mover un dedo. A pesar de tener uno de los rifles más precisos que el ejército estadounidense había fabricado, un Springfield M1903, con un visor de alta calidad, Donovan no podía evitar que su vida dependiera de un problema imposible de resolver. Los francotiradores alemanes siempre disparaban primero. Aunque había sido entrenado en el mejor centro de francotiradores del ejército, Fort Benning, la guerra en el terreno de combate no era algo que se pudiera resolver solo con habilidad y precisión. Donovan había visto cómo su compañero, el cabo James Bradley, fue abatido mientras escaneaba un edificio para localizar un objetivo. Bradley, un chico de Nebraska con un talento natural para disparar, había estado enfocado en el objetivo y no había visto el francotirador enemigo que lo había estado observando. Fue un disparo rápido, mortal. No hubo tiempo para reaccionar, ni siquiera hubo tiempo para oír el disparo. El francotirador alemán había disparado desde un ángulo que ni Donovan ni Bradley habían considerado. Lo peor de todo era que no podía hacer nada. Los francotiradores enemigos utilizaban una táctica llamada doble posición. Establecían dos posiciones de disparo a 30 o 50 yardas de distancia, disparando desde una y luego moviéndose rápidamente a la siguiente antes de que el francotirador estadounidense pudiera triangulizar su posición. La clave de su éxito estaba en no dejar que el enemigo pudiera apuntar correctamente. Mientras Donovan buscaba la primera posición, el enemigo ya estaba disparando desde la segunda. Las matemáticas eran simples, y la muerte que las acompañaba también lo era. Donovan tenía entre 12 y 15 segundos para localizar a su objetivo, calcular la distancia, ajustar por el viento y disparar. Los francotiradores alemanes necesitaban el mismo tiempo, pero siempre tenían una ventaja, porque ya estaban listos cuando él aún estaba buscando. ¿Cómo podía ganarles a aquellos que ya sabían que él estaba allí, antes de que pudiera hacer un solo movimiento? Necesito algo más, pensaba Donovan mientras su mente recorría las posibilidades. Había perdido a 2 compañeros en menos de 3 semanas. Bradley y luego Robert Chen, quien había caído tras un disparo a 350 yardas mientras observaba una línea de trincheras alemanas. La muerte de Chen fue lenta. Había sobrevivido durante 40 minutos mientras los médicos trataban de salvarlo, pero la vida de su compañero se escapó lentamente. Al igual que Bradley, Chen no vio lo que lo mató, pero Donovan no podía rendirse. No podía permitir que sus compañeros murieran de la misma manera. Necesitaba una solución, algo que rompiera el ciclo. La respuesta vino de la forma más inesperada. De su propio kit de afeitar. Era una idea absurda, pero en ese momento parecía la única opción viable. ¿Qué tal si pudiera ver las amenazas que no estaban directamente frente a él? Si pudiera tener una visión periférica mientras miraba a través de su mira, tal vez podría salvar su vida y las vidas de sus compañeros. Con manos temblorosas, no por el frío, sino por la gravedad de lo que estaba a punto de hacer, Donovan sacó un espejo de su kit de afeitar. Sabía que modificar el equipo sin autorización era un acto que podría costarle la carrera, o incluso peor, la deshonra.
pero veía los rostros de Bradley y Chen en su mente y la necesidad de hacer algo lo impulsó más allá de las reglas. Con cinta aislante, un cuchillo y su rifle, Donovan pasó horas en silencio, trabajando en la modificación. Al principio no sabía si funcionaría. El espejo debía montarse en un ángulo que le permitiera ver lo que estaba detrás de él sin mover la cabeza ni revelar su posición. Después de varios intentos fallidos, encontró el ángulo perfecto, un ángulo de 45 grados, que le permitiría ver su entorno sin comprometer su vista al objetivo. Con el corazón palpitante y el sonido de los disparos alemanes retumbando en sus oídos, Donovan terminó su trabajo. Era una modificación rudimentaria, algo que jamás había sido aprobado, pero el sistema parecía funcionar. Había resuelto su propio problema. Ahora podía ver las amenazas que antes estaban fuera de su alcance visual. Su percepción había aumentado. Al día siguiente, el 3 de noviembre de 1944, Donovan estaba de nuevo en el campo. El riesgo era grande, pero la recompensa también lo era. Esta vez, tendría algo que los francotiradores alemanes no esperaban: una visión completa de su entorno, 360 grados de vigilancia. Con un objetivo claro y una nueva ventaja, Donovan sabía que, al menos por una vez, la guerra podría inclinarse a su favor. La mañana del 3 de noviembre de 1944, la niebla seguía cubriendo Metz como un manto espeso. Donovan se encontraba de nuevo en la misma panadería destrozada, pero esta vez algo había cambiado. El viento soplaba con suavidad y la atmósfera cargada de tensión era casi palpable, mientras sus ojos recorrían el complejo de fábricas alemanas a 400 yardas de distancia. La modificación en su rifle se convirtió en la clave de su supervivencia. Donovan no miraba solo a través de su mira telescópica. Esta vez, había un destello en su visión periférica. El espejo. Esa simple pieza de vidrio, que al principio le parecía tan ridícula, se había convertido en su mayor ventaja. Con un movimiento sutil, echó un vistazo hacia su izquierda, al reflejo del espejo, y vio lo que no podía ver de otra manera: una figura que se movía rápidamente entre los escombros detrás de él. Un francotirador alemán. Sin haber hecho ruido, sin haber hecho ningún movimiento sospechoso, el alemán ya estaba en posición, apuntando hacia Donovan. Pero Donovan no se movió. No levantó la cabeza, no giró el cuerpo. No hubo ninguna señal que revelara que había visto al francotirador enemigo. Solo mantuvo su vista fija en la fábrica a través de su mira telescópica, como si nada estuviera ocurriendo. Su corazón latía con fuerza, pero su pulso seguía firme. Si él reaccionaba ahora, sería tarde. El francotirador alemán lo tenía apuntado, lo sabía, pero Donovan también sabía que la jugada ya estaba a su favor. Martínez, susurró Donovan en voz baja, sin apartar la vista de su objetivo. Francotirador alemán, detrás de nosotros. Tercer piso del edificio, ventana izquierda. Está apuntando, lo está esperando. Martínez, su nuevo compañero de francotirador, observaba la situación con ojos ansiosos. Tenía solo 19 años y era nuevo en el campo de batalla, pero la desesperación de Donovan lo había dejado sin palabras. No necesitaba explicación. Martínez había visto cómo la guerra destruía a los hombres a su alrededor, cómo los francotiradores alemanes los cazaban sin piedad, pero ahora, con el espejo en el rifle de Donovan, las reglas del juego habían cambiado. «Lo tengo», dijo Martínez, y con una rapidez y precisión inusitada, se movió para tomar su posición. Donovan permaneció inmóvil, su rifle apuntando a la fábrica, mientras su compañero se deslizaba a través de la habitación, con la vista fija en la posición del francotirador enemigo. Donovan mantuvo la calma. Los segundos parecían estirarse, alargándose como si el tiempo fuera un enemigo más. Cada segundo de tensión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. A través de la mira, pudo ver el movimiento de un objeto, un francotirador que ajustaba su posición en la ventana del tercer piso. Estaba a 375 metros. Era el momento perfecto. A lo lejos,
El viento estaba tranquilo, casi inexistente. Donovan calculó la distancia, ajustó la mira y con una respiración profunda se preparó. En ese momento, una sensación fría recorrió su espalda. En el reflejo del espejo, pudo ver claramente cómo el alemán movía el cañón de su rifle. Su respiración se detuvo por un segundo, sabiendo lo que venía. Si no disparaba ahora, sería el siguiente en caer. Ahora, susurró Donovan, sin apartar la vista del objetivo. El Springfield M1903 rugió. El retroceso del rifle golpeó su hombro con fuerza, pero Donovan ya sabía que había acertado. El francotirador alemán, al otro lado, se movió hacia atrás y desapareció de la vista, cayendo muerto de inmediato. Martínez disparó casi al mismo tiempo. El sonido del Garand M1 llenó la habitación y un segundo francotirador alemán cayó muerto en la ventana detrás de ellos. No hubo tiempo para celebrar. Había funcionado. El espejo había funcionado. Donovan se inclinó un poco para asegurarse de que todo estuviera bajo control, mientras su corazón seguía acelerado. El reflejo en su espejo confirmaba lo que ya sabía. No había más amenazas desde su flanco. La sensación de alivio fue breve. Sabía que esto solo era el comienzo. A lo largo de la mañana, las horas pasaban lentamente, pero cada segundo que pasaba, el equipo de Donovan estaba ganando ventaja. Con el espejo, pudieron detectar las amenazas antes de que los alemanes pudieran moverse. Cada francotirador alemán que intentaba flanquearlos era eliminado sin piedad. La coordinación era perfecta. Mientras Donovan se encargaba de los francotiradores al frente, Martínez cubría las amenazas desde el flanco. Durante la mañana, el equipo eliminó a 6 francotiradores alemanes, y Donovan fue responsable de 4 de ellos. Cada tiro estaba perfectamente ejecutado, cada movimiento, una respuesta calculada y precisa. El espejo había hecho toda la diferencia. No más sorpresas, no más muertes innecesarias. Por fin, los francotiradores alemanes se veían impotentes ante los estadounidenses. Al final del día, las noticias de la hazaña de Donovan y su equipo ya se habían propagado. Otros francotiradores querían saber cómo lo habían hecho, cómo habían logrado sobrevivir a lo que parecía una situación imposible. Martínez les explicó el truco del espejo, y algunos, como Wilson, el capitán de otro equipo de francotiradores, estaban ansiosos por probarlo. Donovan no cobraba nada por su modificación. No le importaba. Lo único que le importaba era que sus compañeros sobrevivieran. No necesitaba dinero ni reconocimiento. Su recompensa era ver a sus amigos salir vivos de ese infierno. La noticia de la innovación de Donovan pronto se extendió entre las unidades de francotiradores, y para el 8 de noviembre, otros 9 rifles habían sido modificados con espejos. Los francotiradores alemanes, al principio confiados en su ventaja, empezaron a mostrar signos de duda. Los informes de inteligencia empezaron a señalar comportamientos extraños. Los estadounidenses ya no eran vulnerables. Ahora, ellos controlaban el terreno. El 8 de noviembre de 1944, la ventaja de los francotiradores estadounidenses era cada vez más evidente. Aunque la guerra seguía siendo brutal, algo había cambiado. Los francotiradores alemanes ya no podían atacar desde sus posiciones de flanco sin ser detectados. Donovan, con su simple espejo, había abierto una brecha en la estrategia de guerra que ni siquiera el mando alemán había previsto. El equipo de Donovan ya había instalado más espejos, y la efectividad de la táctica era innegable. Durante los últimos días, las bajas entre los francotiradores estadounidenses habían disminuido drásticamente. En octubre, los francotiradores perdían a 2 de los suyos por cada alemán que caía. Ahora, la proporción había cambiado. En la misma cantidad de tiempo, los estadounidenses estaban eliminando a 4 alemanes por cada uno de los suyos que moría. Donovan, al principio, había sido un hombre solitario, trabajando en silencio para proteger su propia vida. Pero ahora, su innovador truco
se estaba propagando rápidamente por todo el batallón. No era solo la vida de Donovan la que había sido salvada, sino la de todos aquellos que habían adoptado su idea. Los francotiradores alemanes no tardaron en darse cuenta de que algo no iba bien. En el frente, los equipos de francotiradores estadounidenses comenzaban a anticipar sus movimientos. Al principio, los alemanes intentaron aumentar la distancia, disparando desde 600 hasta 800 yardas, con la esperanza de que sus disparos a larga distancia les dieran una ventaja. Pero no funcionó. Los francotiradores estadounidenses con espejos aún podían detectar los destellos de sus cañones. Podían ver las posiciones antes de que los alemanes pudieran disparar. La ventaja que los alemanes tenían, al acechar desde posiciones ocultas, ya no existía. Algunos intentaron nuevas tácticas, atacar desde varios puntos a la vez, con la esperanza de abrumar a los estadounidenses. Pero los francotiradores que usaban los espejos estaban trabajando en parejas. Mientras uno vigilaba el frente, el otro cubría el flanco con el espejo, asegurándose de que nada se les escapara. Ya no podían ser emboscados. La superioridad táctica de los francotiradores alemanes se había esfumado. Pero a pesar de todo, el verdadero golpe para los alemanes vino cuando se dieron cuenta de que los francotiradores estadounidenses ya no solo estaban sobreviviendo, estaban contraatacando. Los equipos de francotiradores que utilizaban los espejos comenzaron a cazar a los francotiradores alemanes antes de que pudieran disparar. La guerra, que hasta ese momento había estado plagada de muertes invisibles e impredecibles, ahora tenía una nueva dinámica. Cada enfrentamiento comenzaba a ser una partida de ajedrez, un juego en el que los francotiradores estadounidenses estaban 2 o 3 pasos por delante. A las 4 de la tarde del 10 de noviembre, el capitán Robert Hayes, comandante del batallón de francotiradores, subió a la posición de Donovan. Había oído los rumores. Los francotiradores de Donovan, con su nueva táctica, estaban haciendo maravillas en el campo de batalla. Los informes llegaban constantemente, y el capitán había notado una mejora significativa en la tasa de mortalidad entre los francotiradores estadounidenses. El capitán llegó y observó con atención el rifle de Donovan, con el espejo montado a un lado del visor. ¿Qué es eso?, preguntó Hayes, mirando fijamente el espejo. Donovan, con el estómago en un nudo, miró al capitán. Sabía que este momento podría ser el fin de todo. Cualquier alteración no autorizada en el equipo militar era un crimen grave, y aunque había demostrado ser eficaz, el riesgo de ser castigado por modificar un rifle era enorme. Donovan no dijo nada al principio, temeroso de las consecuencias. Antes de que pudiera hablar, Martínez, que estaba cerca, respondió por él. «Es una modificación del rifle, señor», explicó Martínez sin vacilar. «Ayuda a los francotiradores a ver las amenazas por los flancos. Ha salvado nuestras vidas varias veces en la última semana». Donovan observó a Hayes. El capitán no parecía molesto. En cambio, su mirada pasó de la sorpresa a la reflexión. Estaba claramente evaluando la situación. Sabía que las bajas entre los francotiradores alemanes se habían reducido drásticamente, pero lo que no sabía era cómo. «¿Quién te dio permiso para hacer esto?», preguntó Hayes en voz baja. «Ni uno solo, señor», respondió Donovan, encogiéndose de hombros. «Pero ha salvado vidas. Lo único que quiero es que la gente se mantenga viva». El capitán estudió el rifle y luego, después de un largo silencio, asintió. «¿Cuántos rifles tienen esta modificación?», preguntó finalmente. «Uno, señor. El mío, y ahora varios más». Donovan respondió con nerviosismo. Hayes se quedó pensativo por un momento, antes de decir con una calma sorprendente: «De acuerdo. Para mañana por la mañana quiero que cada rifle de francotirador en este batallón tenga uno de estos espejos. Esa es una orden. Yo me encargaré del papeleo». Donovan se quedó en silencio, asombrado. No podía creer lo que estaba escuchando. El capitán Hayes,
un hombre con años de experiencia y conocimiento de las regulaciones, acababa de darle su apoyo para algo que, según las reglas, era completamente ilegal. Y lo más increíble era que Hayes no solo lo estaba aceptando, sino que lo estaba haciendo oficial. Esa noche, Donovan trabajó rápidamente, reclutando a otros francotiradores y mostrándoles cómo instalar el espejo. Era un proceso sencillo, pero vital. Los nuevos rifles modificados empezaron a llegar, y pronto, casi todos los francotiradores en el batallón estaban usando el espejo. La ventaja se multiplicó rápidamente. A partir del 12 de noviembre, cada francotirador del batallón tenía un espejo montado en su rifle. La táctica de flanqueo que los alemanes habían utilizado con tanto éxito se había convertido en algo completamente inútil. Los francotiradores alemanes ya no podían sorprender a los estadounidenses. Ahora era al revés. Los francotiradores estadounidenses estaban esperando y disparando primero. El 12 de noviembre de 1944, la guerra ya no era la misma. Posiciones alemanas en Metz, que antes parecían indestructibles, comenzaron a desmoronarse poco a poco. Los francotiradores estadounidenses, ahora equipados con espejos en sus rifles, habían convertido el campo de batalla en un lugar donde los francotiradores alemanes ya no podían esconderse sin ser detectados. Cada día que pasaba, los informes de inteligencia llegaban con más noticias. Los alemanes estaban comenzando a evitar los enfrentamientos directos con los francotiradores estadounidenses. La clave del éxito estaba en la sorpresa. Ya no era el francotirador estadounidense quien caía primero. Ahora, los alemanes eran los que sucumbían antes de que pudieran siquiera disparar. Los informes de la noche, de las misiones exitosas, hablaban de cómo las posiciones de flanco alemanas, que antes eran impenetrables, habían sido desmanteladas con facilidad. Todo gracias a un simple espejo de afeitar, colocado a un lado del visor de un rifle. La técnica que había creado Donovan estaba funcionando. En las primeras semanas de noviembre, la proporción de muertes había cambiado radicalmente. Los estadounidenses mataban 4 alemanes por cada uno de los suyos que caía. Un avance impresionante, dado lo que habían experimentado hasta entonces. Las bajas estadounidenses, que antes eran altísimas, habían disminuido considerablemente. Donovan no tenía tiempo para pensar en lo que había logrado. La guerra seguía, y él seguía luchando. Aunque la táctica del espejo estaba empezando a ser común en el batallón, cada misión traía nuevos desafíos. Los alemanes, al darse cuenta de que no podían atacar sin ser vistos, comenzaron a adaptarse. Su respuesta fue cambiar sus tácticas. Comenzaron a usar posiciones más alejadas, a más de 600 metros, intentando atacar desde un rango en el que los francotiradores alemanes eran más precisos. Pero, nuevamente, los francotiradores estadounidenses con el espejo los superaron. A pesar de la mayor distancia, los reflejos del espejo ayudaban a detectar los movimientos del enemigo antes de que pudieran disparar. El espejo no solo amplió el campo de visión, sino que también permitió una coordinación mucho más precisa entre los francotiradores que trabajaban en pareja. Mientras uno estaba encargado de disparar al objetivo principal, el otro cubría la retaguardia, asegurándose de que no había francotiradores alemanes intentando flanquearlos. El capitán Hayes, observando los informes diarios y los logros del batallón, no podía dejar de sorprenderse por lo bien que había funcionado la modificación. Cuando los informes llegaron a su mesa y veía cómo la moral de los francotiradores aumentaba, cómo las tasas de supervivencia se disparaban, decidió que era hora de hacerlo oficial en el ejército. Sabía que esto iba a cambiar la forma en que luchaban los francotiradores en el futuro. El 18 de noviembre, un equipo de evaluación del campo de pruebas de Aberdeen llegó a Metz. El ejército, alertado por las mejoras en el rendimiento de los francotiradores con los espejos, había decidido investigar la modificación. 3 oficiales y 2 expertos civiles en balística se dirigieron al frente para examinar los resultados de la táctica. Donovan no sabía qué esperar. Había estado nervioso por los últimos días,
temeroso de que su improvisada solución fuera rechazada o que lo castigaran por alterar el equipo sin autorización. Cuando vio a los evaluadores llegar, su estómago se hizo un nudo. Si el ejército decidía que la modificación era un error, podría significar su fin en el ejército, o incluso algo peor. Pero no fue lo que ocurrió. Los evaluadores analizaron el funcionamiento del espejo, lo probaron en el campo de batalla y entrevistaron a varios francotiradores. Después de algunas pruebas, concluyeron que la modificación mejoraba significativamente la tasa de supervivencia de los francotiradores y proporcionaba una ventaja táctica clara. Sin embargo, sugirieron que se hiciera un rediseño para producir un espejo más robusto, que pudiera fabricarse en masa y convertirse en un equipo estándar del ejército. Donovan nunca esperó que su pequeña modificación recibiera tal reconocimiento. Los evaluadores no solo validaron su idea, sino que también propusieron que fuera implementada a nivel militar. Pero lo que más le sorprendió fue que el nombre de Michael Donovan, aunque no aparecía en los informes oficiales, pasó a ser asociado con esa táctica innovadora, aunque de manera anónima. Para Donovan, eso no importaba. Su principal preocupación había sido siempre la supervivencia de sus compañeros. Sabía que los que usaban su modificación estaban vivos por su culpa. Esa era su recompensa. Al final, Donovan no estaba buscando gloria ni reconocimiento. Solo quería asegurar que los hombres que luchaban a su lado regresaran a casa. Pero el ejército, al menos, entendió el valor de lo que había creado. Mientras los evaluadores se preparaban para regresar a Estados Unidos para formalizar la recomendación, la guerra seguía. Los francotiradores alemanes, al darse cuenta de que ya no podían emboscar a sus enemigos, comenzaron a evitar el campo de batalla. Sabían que enfrentarse a los francotiradores estadounidenses equipados con espejos era una misión suicida. Poco a poco, la ventaja se trasladaba completamente a los soldados estadounidenses. El 25 de noviembre, el capitán Hayes ordenó a sus tropas que se prepararan para un ataque a gran escala contra las posiciones alemanas. Sabían que este sería un enfrentamiento crucial, que definiría el control de la región. Donovan y su equipo se posicionaron en una colina cerca de las líneas alemanas. Mientras observaban, el reflejo en su espejo mostró lo que antes habrían sido amenazas invisibles. Los francotiradores alemanes se desplazaban en silencio, pero ya no tenían el factor sorpresa. Ahora, ellos también sabían que los estadounidenses podían verlos. Cuando comenzó el enfrentamiento, los francotiradores alemanes intentaron usar sus tácticas antiguas, pero fue inútil. Las posiciones de flanco fueron rápidamente eliminadas, y los francotiradores estadounidenses se encargaron de los objetivos principales. El resultado fue devastador para los alemanes. Diciembre de 1944 llegó con una sensación agridulce en el aire. Los alemanes, al verse derrotados una y otra vez, comenzaron a retirarse lentamente del frente de Metz. La guerra seguía, pero las tácticas de los francotiradores estadounidenses, con la modificación del espejo de Donovan, habían alterado completamente la balanza. Los ataques sorpresivos, las emboscadas y las posiciones de flanco ya no eran una amenaza constante. Los francotiradores alemanes ya no tenían la ventaja. El campo de batalla se había vuelto, por fin, un lugar donde los estadounidenses controlaban el ritmo. Donovan, sin embargo, no podía disfrutar de la victoria de la misma manera que otros. Sabía que el final de la guerra estaba cerca, pero también sabía que su trabajo nunca sería reconocido en los libros de historia. Las autoridades militares ya habían formalizado el uso de la modificación del espejo, pero nadie mencionó el nombre de Michael Donovan en los informes oficiales. De hecho, nunca se mencionó su contribución en ningún archivo público. El nombre de Donovan se había perdido en la burocracia militar, enterrado bajo montones de papeles y regulaciones. A pesar de la falta de reconocimiento oficial, Donovan estaba en paz con lo que había logrado. El reflejo del espejo, aunque simple en su concepción, había salvado vidas. Había sido una pequeña chispa de creatividad en medio de una guerra llena de caos, una chispa que cambió la suerte de cientos de francotiradores estadounidenses. Para Donovan, eso era suficiente.
no necesitaba más. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban hacia la victoria, Donovan continuó su servicio hasta principios de 1946. Al final, fue asignado a trabajos administrativos y, eventualmente, volvió a su hogar en Pensilvania, donde vivió el resto de su vida de manera tranquila. No habló mucho de la guerra, no mencionó las vidas que había salvado, ni la innovación que había creado. Su familia nunca supo realmente el impacto que tuvo en aquellos meses de combate. El hombre que había cambiado la manera en que los francotiradores luchaban en la Segunda Guerra Mundial, el hombre que había salvado decenas de vidas, pasó la mayor parte de su vida en silencio. Tras la guerra, Donovan se dedicó a trabajar en una fábrica, un trabajo simple, como el que tenía antes de alistarse en el ejército. Se casó, tuvo 3 hijos y vivió una vida sencilla, como cualquier otra persona que había visto el infierno de la guerra y había decidido dejarlo atrás. A veces, cuando le preguntaban sobre su servicio en la guerra, Donovan respondía con simpleza: «Fui francotirador, eso es todo». Nunca mencionaba el espejo ni la manera en que, sin permiso, había cambiado el curso de los enfrentamientos en las trincheras de Europa. En 1960, la modificación del espejo había quedado en el olvido. Las nuevas ópticas de los rifles de francotirador, mucho más avanzadas, llegaron a las tropas, y con ellas, nuevas tecnologías que ofrecían una visión periférica más precisa, sin necesidad de un espejo improvisado. La guerra continuaba evolucionando, y el espejo de afeitar, que había sido tan crucial en la guerra de 1944, pasó a la historia como una curiosidad olvidada. Sin embargo, en 1987, un historiador militar comenzó a investigar los avances de los francotiradores durante la Segunda Guerra Mundial. Al estudiar los archivos de mantenimiento de noviembre de 1944, encontró referencias a algo llamado modificación del espejo. Los informes mencionaban que algunos francotiradores habían hecho ajustes no autorizados a sus rifles, y tras investigar más a fondo, descubrió que esas modificaciones habían mejorado significativamente las tasas de supervivencia. El historiador siguió la pista y, después de meses de entrevistas con veteranos, logró localizar a varios francotiradores que habían estado en Metz durante esa época. Fue así como llegó a Martínez, el joven francotirador de Texas que había sobrevivido gracias al espejo de Donovan. Martínez, al ser entrevistado, relató todo lo sucedido, desde la muerte de Bradley hasta cómo la idea del espejo había sido la clave para salvar tantas vidas. También le habló del hombre que había hecho todo esto posible, Michael Donovan. El historiador logró dar con Donovan en 1992 a través de registros de veteranos. A sus 67 años, Donovan aún vivía en Pensilvania. Cuando le preguntaron si recordaba haber instalado los espejos en los rifles de francotirador, Donovan respondió con una mezcla de sorpresa y humildad: «Sí, lo hice, pero no entiendo por qué eso importa ahora. Fue hace tanto tiempo». Sin embargo, el historiador le explicó que su acción probablemente había salvado entre 40 y 60 vidas de francotiradores estadounidenses, gracias a esa simple modificación. A pesar de la atención que su contribución había recibido, Donovan no se sintió orgulloso. «No hice esto por reconocimiento», dijo con sinceridad. «Solo quería que mis amigos no murieran por algo tan simple como no poder ver lo que estaba detrás de ellos». En 1989, el historiador publicó un pequeño artículo en una revista militar, donde describía la modificación del espejo y acreditaba a Donovan por su valentía y creatividad. El artículo alcanzó a un pequeño número de lectores, pero para aquellos que lo leyeron, la historia de Donovan era una lección de ingenio y sacrificio. En 1992, el capitán Hayes, que había sido el encargado de dar la orden de hacer oficial la modificación del espejo, visitó a Donovan. Después de más de 45 años sin verse, ambos hombres hablaron sobre la guerra, sobre los compañeros que habían perdido y sobre aquellos que sobrevivieron gracias al ingenio de Donovan. Hayes había intentado por años hacer que Donovan recibiera reconocimiento,
pero las burocracias y las políticas militares habían borrado su nombre de la historia oficial. A pesar de todo, Donovan se sintió en paz. Sabía que había cumplido su misión. En 2001, a los 79 años, Michael Donovan falleció. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial, pero no habló de la modificación del espejo ni de cómo esa acción había cambiado la guerra. El funeral fue pequeño, íntimo, con algunos amigos y familiares, pero, al final, 4 francotiradores, cuyas vidas fueron salvadas gracias al espejo de Donovan, se presentaron en el funeral para rendirle homenaje. «Gracias», dijeron en silencio, mientras miraban el ataúd de un hombre que, a pesar de su modesta naturaleza, había cambiado el curso de la guerra.